Vamos a estudiar las estructuras vasculares y linfáticas de la pared posterior del abdomen, así como la correlación clínica de estas. En cuanto a la aorta abdominal, es la que produce la irrigación de todo el abdomen, excepto las arterias subcostales. Mide aproximadamente unos 13 centímetros y se extiende desde la 12ª vértebra torácica hasta la vértebra lumbar 4 y se divide en ilíacas primitivas derecha e izquierda a nivel inferior al ombligo en una persona delgada. En cuanto a las ilíacas comunes, corren inferolateralmente en el borde medial del músculo psoas y a su vez se divide en ilíaca interna y externa. En cuanto a la ilíaca externa, sigue o continúa con el músculo psoas y va a originar distalmente la arteria epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda, esto a nivel del abdomen y por encima del ligamento inguinal. En cuanto a las relaciones de la aorta abdominal, anteriormente encontramos el plexo y el ganglio celíaco, el cuerpo del páncreas, así como la vena esplénica, la vena renal izquierda cruzándola por debajo de la arteria mesentérica superior, la tercera porción del duodeno, así como asas de intestino delgado. Posteriormente sus relaciones serían desde T12 hasta L4, así como las venas lumbares izquierdas. Lateralmente a la derecha encontraremos de arriba hacia abajo la vena ácigos, la cisterna del quilo y el conducto torácico, el pilar derecho del diafragma, así como el ganglio celíaco derecho. Y del lado izquierdo encontraríamos el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. Las ramas de la aorta abdominal se describen como situadas o originadas en tres planos vasculares y se pueden clasificar como viscerales o parietales o incluso también pares o impares. Se considera la sacra media como una rama parietal impar posterior. En cuanto a las ramas, en cuanto a la línea media anterior y las ramas viscerales impares sería el tronco celíaco, la rama mesentérica superior y la mesentérica inferior, originadas a niveles más o menos de T12, L1 y L3. En cuanto a las ramas parietales pares laterales, estarán las suprarrenales, la renal y las gonadales, ya sea testicular o ovárica, a nivel de L1 a L2, y las posterolaterales o parietales pares serían segmentarias, que sería la subcostal, que sería a nivel de todos. En su texto dice que L2, ¿verdad? La subcostal no puede salir a L2, entonces para que le corrijan por favor, así como la frénica inferior a nivel de T12 y las lumbares de la primera a la cuarta. En cuanto a las ramas viscerales impares, si lo vemos esquemáticamente, aquí tendríamos mi tronco celíaco, que aquí veríamos sus tres ramas, que es la hepática común, ya después siguiendo como hepática propiamente dicha, la gastrodenal, la rama gástrica izquierda y la arteria esplénica, esto a nivel del tronco celíaco. Si nos vamos inferiormente, seríamos con la arteria mesentérica superior, que irriga desde la segunda porción del duodeno todo el intestino delgado, parte del colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. Y ya por último, la arteria mesentérica inferior, que irrigaría el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, sigmoides y la parte superior del recto. En cuanto a las ramas viscerales pares, encontraremos entonces que serían las renales, derecha e izquierda, las suprarrenales y por último las arterias ováricas o testiculares o gonadales. En cuanto a las ramas parietales pares, encontraremos a las frénicas inferiores derecha e izquierda, la subcostal, que no está aquí esquematizada, y las cuatro arterias lumbares. Y en cuanto a la rama parietal impar, encontraremos a la arteria sacra media. Hacia la vena cava inferior van a ser, o va a recibir toda la sangre, o van a ser afluentes de ellas prácticamente todas las venas, excepto la gonadal izquierda, que va a drenar directamente hacia la vena renal izquierda.
Esta no tiene válvulas o solo tiene una válvula rudimentaria y no funcional en su entrada a la aurícula derecha. Recibe la sangre de todas las extremidades inferiores, de la pared abdominal, de la espalda y de las vísceras abdominales, ya que esta sangre pasó a través del hígado. Está formada por la unión de las venas ilíacas primitivas más a nivel de L5. Acuérdense que la aorta está a nivel de L4, su bifurcación, y está ligeramente a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de esta y posterior a la arteria ilíaca común derecha que la cruza. Y sale del abdomen a través del agujero de la vena cava a nivel de T8 y más o menos mide unos 20 centímetros. Sus afluentes viscerales van a ser las venas renales y las suprarrenales derecha, así como la gonadal derecha. Del lado izquierdo, la vena suprarrenal y la gonadal llegarán a la vena renal izquierda. En cuanto a las afluentes parietales, van a ser la frénica inferior, las lumbares tercera y cuarta, así como las ilíacas comunes. En cuanto a las lumbares ascendentes que drenan L1, L2 y la subcostal, esas pueden ser una vía de drenaje para llegar hacia la vena cava superior. En cuanto a los ganglios linfáticos, estos se originan de los ganglios ilíacos comunes. Estos subirán hacia los ganglios linfáticos lumbares, que a su vez generan unos troncos linfáticos lumbares que drenarán en la cisterna del quilo, junto con los troncos linfáticos torácicos descendentes. En cuanto a la linfa del tubo digestivo, esta pasará a los ganglios linfáticos preaórticos, los troncos linfáticos intestinales, y todos vaciarán en la cisterna del quilo si es que existe, o bien pueden estos troncos juntarse y terminar o continuarse como el conducto torácico. La cisterna del quilo o cisterna de Pequet puede ser una convergencia simple o plexiforme de estos linfáticos, tanto derecho e izquierdo, así como el tronco linfático intestinal y de los troncos torácicos descendentes, para posteriormente formar el conducto torácico que va a nivel prevertebral torácico. En cuanto a la correlación clínica, el aneurisma en la aorta abdominal es una dilatación que está localizada generalmente a nivel infrarrenal y se puede palpar por una palpación media profunda. Es debido a una debilidad congénita o adquirida de la pared del vaso aorta. Aquí tenemos clínicamente cómo se vería en una exposición de ella en una gran dilatación. Aquí junto a ella la vena cava inferior, y también apreciamos que hay cierta dilatación aneurosmática de la ilíaca primitiva. Parece que la ilíaca primitiva izquierda se aprecia de aspecto normal. Cuando hay una ruptura de un aneurisma abdominal, generalmente se manifiesta por un dolor intenso en la espalda o en el abdomen, y tiene una mortalidad muy alta, ya que produce sangrados masivos importantes. En cuanto a la reparación, puede ser ya sea que se coloca un injerto de Dacron conectando a nivel infrarrenal la aorta y conectándola ya sea a nivel de antes de su bifurcación, o bien puede colocarse un injerto también que se extiende hasta más allá de las ilíacas primitivas, o bien puede ser como una terapia endovascular semejante al cateterismo cardíaco y la angioplastía. También se introduce un injerto que se dilata. Este se ancla dentro del interior de la dilatación aneurismática de la aorta, y por aquí pasaría la sangre y ya quedaría sin hacer un procedimiento quirúrgico. Desgraciadamente no ha tenido tan buenos resultados como la terapia endovascular a nivel de las coronarias.
En cuanto a las vías colaterales de la vena cava inferior, hay que recordar que puede ser a través de la vena epigástrica inferior y superior. Cuando hay una obstrucción de la vena cava, puede la sangre llegar hacia la vena cava superior a través de los vasos epigástricos inferiores, llegar a los epigástricos superiores a través de la arteria torácica interna y llegar a la subclavia. Otra vía de acceso puede ser a través de los vasos tóraco-epigástricos, que en general son vasos muy pequeños, pero puede conectar o pueden acrecentarse conectando la vena epigástrica superficial a nivel inguinal con la vena torácica lateral para llegar a su vez a la vena axilar. Y por último serían a través de los plexos venosos epidurales. Cuando hay una obstrucción de la vena cava, también puede la sangre buscar viajar a través de este plexo que está dentro del canal vertebral y ya a nivel torácico salir para drenar en las venas ácigos o ácigos accesorios. En cuanto al dolor de la pared abdominal posterior, puede ser producida ya sea por problemas inflamatorios a nivel de los riñones o también de los uréteres, o bien de los ganglios o crecimientos de ganglios linfáticos a este nivel, o también en el ciego o a nivel apendicular, o también del colon sigmoides y del páncreas. Entonces todas estas estructuras nos pueden dar un dolor a nivel de la pared abdominal. En cuanto a la apendicitis, por un cuadro doloroso posterior, va a producir una contractura muscular a este nivel. Es una maniobra donde flexionamos el muslo y localizamos que hay un dolor ante esta maniobra comparándola con la del lado izquierdo. Por supuesto, también otras estructuras que se pueden inflamar pueden ser las articulaciones intervertebrales o las sacroiliacas, y también nos darían una maniobra o contractura del psoas al hacer esta movilidad. Un procedimiento que prácticamente ya desapareció es la simpatectomía lumbar parcial. Esta en pacientes que tenían un efecto parasimpático vasoconstrictor muy exagerado, se buscaba liberar este efecto y que mejorara la circulación a este nivel. Y generalmente lo que se hacía era se extirpaban 2 o más ganglios de la cadena simpática lumbar para interrumpir estas fibras presinápticas y postsinápticas de los ganglios que causaba vasoconstricción. Realmente ya se dejó usar porque no tiene mucho efecto, o en ocasiones también se hace a través de radiología intervencionista para hacer la lisis de estas venas simpáticas sin hacer un procedimiento quirúrgico.